aproximados 6 y 6. Buenas noches, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemáticos. Bienvenidos de nuevo a otro encuentro de CIPAS. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 3, aplicación de teoría de conjuntos, sobre esa aplicación que vamos a realizar en nuestra tarea 3. Hoy específicamente nos reunimos para hablar sobre ejercicio 1 y ejercicio 2 en esta primera sección de esta unidad 3. Entonces, como siempre, aquí reunidos con los estudiantes, ¿sí?, de la profesora Janie Lorena Mezquita y quien les habla, Nini Joana Vargas. Entonces, bienvenidos a este nuevo encuentro pedagógico y espero que hoy ustedes tengan un poco más claro sobre esta actividad y puedan ir avanzando en esos foros para poder ir ya teniendo más claro, ¿cierto?, sobre qué es lo que vamos a hacer ya esa es la parte final de nuestro curso de pensamiento lógico matemático en entrega de tareas. Entonces, hoy como siempre, nosotros vamos a ver algo muy importante de nuestra unidad, que es sobre teoría de conjuntos. Vamos a ver lo que es la definición, la clasificación y una parte de la simbología de ellas. ¿Cómo vamos a practicar en esa parte de esa teoría? Pues vamos a hacer ejercicios similares, ejercicios sobre determinación y clases de conjuntos. De igual manera vamos a hacer ejercicios sobre la representación de dichos conjuntos. Algo muy importante para que ustedes tengan aquí en cuenta, y por eso los traigo aquí de una vez a que ustedes lo evidencian. Recuerden, hoy mismo la saqué para que se den de cuenta que nuestra agenda de curso ya nos está indicando que la tarea 3, ¿cierto?, ya, que es la última que tenemos del momento intermedio, ya está activa, ya su foro está en rueda. Tenemos ya ir evidenciando, revisando aquellas material de aporte, de apoyo que nos dan nuestros tutores, para que ustedes tengan un poco más de claridad en eso. Esas actividades y estos encuentros pedagógicos pues nos ayuda a eso, a reforzar lo que no hemos entendido. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que ya está activa desde el 18 de octubre, al día siguiente que se cerró nuestra tarea número 2, entonces ya está habilitada y cerrará el 28 de noviembre, pero hay que recordar que esa tarea 3 tiene fases que hay que ir desarrollando y que tiene fechas muy importantes, que eso lo miraremos más adelante. Entonces, tener muy en cuenta eso. Primero que todo, nosotros, para poder lograr pues el objetivo propuesto en esta unidad, ¿cierto?, vamos a tener o tenemos que tener claro algunos conceptos, como cuáles, como lo que estamos mirando aquí, que nos dice que qué son conjuntos, ¿sí? Hay que tener claro eso para nosotros evidenciar y poder ir resolviendo nuestra actividad. Entonces, para aclararles, estudiantes, recordarles qué es un conjunto. Entonces, un conjunto pues es una colección de elementos, ¿cierto?, considerada en sí misma, o pueden ser un objeto, ¿cierto? Dichos objetos pueden ser cualquier cosa, pueden ser números, personas, letras, figuras geométricas, como podemos observar aquí, ¿sí? Entonces, esos son conjuntos. Los conjuntos también ellos se nombran con letras mayúsculas. Siempre se van a nombrar con letras mayúsculas identificadas en nuestro alfabeto, ¿no? Entonces, sabemos, claridad, conjunto, ¿cierto? Colección de elementos, ¿cierto? Una colección de elementos, objetos bien definido, de algunas características en común. Las definimos, ¿cierto? Lo nombramos con letras mayúsculas del alfabeto y sus elementos siempre con letras minúsculas también del alfabeto. Se escriben ellos entre llaves, ¿cierto? Y se separan con comas, ¿sí? Se representan mediante diagramas de Venn-Euler, ¿sí? En este caso nosotros podemos mirar aquí que ellos están ahí, tenemos una delimitación de figuras geométricas, ¿cierto?, en círculos, ¿cierto? Aquí esos nosotros estamos llamando, aquí en este caso sería un círculo que tenemos entonces denominado el conjunto, que es de cuadrados, ¿sí? O elementos, los elementos verdes, que ya serían otras figuras geométricas, ¿cierto?, que podemos observar dependiendo la cantidad de los lados que tiene cada uno de ellos. Entonces, eso son definiciones que tenemos que tener claras para el momento que vamos a comenzar a desarrollar nuestra actividad de unidad 3. Entonces, también nos indican a nosotros que hay formas para determinar un conjunto. Básicamente, nosotros encontramos en teoría de conjuntos dos formas de
determinarlos, ¿sí? Por extensión y por comprensión. ¿Cómo es por extensión? Por extensión, su misma palabra lo dice, ¿cierto? Extensión, extender. Entonces nosotros podemos identificar aquí, tenemos un conjunto A, miren, nombrado con una letra mayúscula del alfabeto, y ella está nombrado, ¿cierto? Teniendo en cuenta que está escrita entre corchetes, ¿cierto? Entonces tenemos elementos, ¿cierto? En este caso tenemos números, ¿cierto? Números impares en este caso, ¿cierto? Que son menores que 10. Mire, 2, 4, 6 y 8. Aquí están identificados, ¿cierto? Nombrados por extensión porque estoy nombrando cada miembro de ese conjunto. De igualmente para B, donde tenemos dígitos, ¿cierto? Números, igualmente para C. Y tenemos en el conjunto D, tenemos lo que son las letras de ¿qué? Del abecedario. A, E, I, O, U. Cada uno está identificado. Por comprensión, como podemos aquí observar, nos dice que es el conjunto determinado, ¿cierto? O nombrado en sí con una propiedad o regla o característica de cada uno de esos elementos, de esos conjuntos. Entonces, en este caso, que tenemos que el conjunto C dice que son números impares menores que 10. Como podemos observar, mire que en el conjunto C aquí teníamos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. En ese caso, pues aquí teníamos números también impares, pero en este caso, pues aquí nos están hablando en el conjunto C que son números impares menores que 10. Entonces yo tengo que tomar los números impares 1, ¿cierto? 3, 5, ¿cierto? 7, 9, pero hasta ahí porque me dicen que son menores que 10. En el conjunto D me dicen que son vocales. Aquí estamos identificados como comprensión. Acá arriba lo teníamos identificado por extensión, porque estábamos nombrando cada uno de esos elementos, ¿sí? Y en el conjunto D tenemos dígitos, igualmente como tenemos aquí en este conjunto D. Bien, entonces, identificar es eso, una de las primero que tenemos que hacer para esos ejercicios que nos dan encaminados a nosotros en esta unidad es tener en cuenta esa forma de determinación y cómo lo vamos a determinar, teniendo en cuenta lo que nos indique a nosotros el ejercicio, ya sea por extensión o por comprensión. También tenemos tipos de conjuntos. Esos tipos de conjuntos que nosotros encontramos aquí lo podemos evidenciar como conjuntos infinitos. Nos dicen que encontramos esos conjuntos infinitos que son los que no se pueden expresar por extensión, ¿sí? ¿Debido a qué? A que nunca se terminaría la descripción de la lista de esos números reales que pertenecen a ese conjunto o a los números que pertenezcan a los números, en este caso hay que recordar y devuelvo otra vez con ustedes, les indico que cuando teníamos nosotros o estudiábamos antes, representábamos nosotros al Z, conjunto Z, que serían los números enteros, ¿cierto? Y N, los números naturales. Entonces, nombramos a Z, puede ser los números, ¿cierto? O el conjunto Z, que sería igual a X, que pertenece a los números naturales, tal que X, flechita, esa rayita nos indica que tal que X, también a veces lo encontramos como dos punticos, ¿sí? Entonces, tal que para los cuales también nos indica ella, entonces sería que X pertenece a los números naturales, tal que X es par, teniendo en cuenta el listado de números, ¿cierto? Que nosotros tenemos en esos números que pertenecen al conjunto Z. ¿Por qué? Porque no nos están indicando hasta dónde vamos a llegar, no nos están dando como esa condición que nos digan hasta el número par, número tal. Sí, entonces como no nos están dando esa condición, entonces por eso decimos que no puede ser, ¿cierto? Que no tenemos un conjunto que nos indique que sería finito. En este caso es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque no nos están dando una condición en el momento de parar con esos números pares. Entonces, cuando no tenemos esa condición, podemos identificar que es un conjunto infinito porque no tiene una condición específica donde tenemos que parar para ellos. Y teniendo en cuenta que pues esos conjuntos pues son extensos y que no terminaría la escritura o la lista de ellos. Cuando tenemos conjuntos finitos, ya cambia, ¿cierto? Porque aquí nos indican que en el conjunto C, que pertenece X, tal que X es vocal.
¿sí? Es decir, que serían las vocales. Como sabemos, solamente existen ¿cuántas? ¿Cierto? Existen 5, como lo tenemos aquí representado. Entonces, que están conformados por cierto número de elementos. Entonces, por eso tenemos nosotros ahí que sí es un conjunto finito. Son aquellos que nosotros podemos identificar, ¿cierto? Y que sabemos que van hasta un determinado elemento. Cuando hablamos de los conjuntos que carecen de elemento, ¿cierto? Se denomina el conjunto vacío. Siempre se va a simbolizar de esta manera. Recuerden, lo vamos a encontrar así o también así, ¿sí? Que nos está indicando a nosotros que no hay nada como podemos observar. Aquí tenemos un conjunto universal, tenemos un conjunto A, donde podemos observar que en ese subconjunto A no hay ningún elemento. Por ende, entonces decimos que es un conjunto vacío. Entonces van a estar las llaves, pero no va a tener ningún elemento porque no hay en ese conjunto universal o en ese subconjunto A. Entonces, recuerden, conjuntos finitos, conjuntos infinitos, conjuntos vacíos. Sería la parte central que tenemos que ver para nuestro ejercicio número 1 y número 2, que también están enlazados con esta temática. Luego viene lo que es el conjunto unitario. Recuerden que tenemos un conjunto universal. Siempre nosotros vamos a determinar, ¿cierto? Por medio de un conjunto a ese subconjunto que tenemos aquí, que sería el subconjunto A. Tenemos un conjunto unitario porque solamente tiene un elemento, solamente va a contener o está formado por un elemento. En este caso, pues el subconjunto A solamente tiene el elemento 7, ¿cierto? Que es el que tiene ahí dentro de él, de ese conjunto unitario. Cuando tenemos el conjunto universal, él nos habla y nos indica, en este caso tenemos el conjunto universal y tenemos el conjunto A, ¿sí? Entonces, en ese conjunto universal tenemos un subconjunto que lo llamamos el conjunto A, como podemos identificarlo aquí, y tenemos en ese conjunto A, ¿cierto? Una parte de las vocales A, E, I, pero dentro del conjunto universal está todas las vocales, que está A, E, I o U, porque el conjunto A, su conjunto A, pertenece al conjunto universal. Entonces, un conjunto universal A es igual a E, e I, donde el conjunto universal es igual a, ¿cierto? A B, que tenemos, donde están todas las vocales, porque identifica y llega todo lo que está dentro de ese conjunto universal. Es decir, que ese conjunto, ¿cierto? Constituye al conjunto del conjunto A. Por esa razón se dice que él es un conjunto universal, ¿sí? Entonces es así como nosotros podemos identificarlos y tenerlos claros. Ahora vamos a hablar sobre los subconjuntos, ¿sí? Un conjunto A es un subconjunto, ¿cierto? De un conjunto B. Aquí tenemos conjunto universal, ¿cierto? Delimitado aquí. Y tenemos el conjunto B, ¿cierto? Que en este caso sería aquí el azulito. Y tenemos otro subconjunto A que está dentro del conjunto B. Por eso me dice un conjunto A es un subconjunto del conjunto B. Si todos los elementos del conjunto A, ¿cierto? En este caso, ¿cuáles serían los elementos del conjunto A? Sería X, ¿cierto? También es elemento del conjunto B. ¿Y por qué? Porque X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, que este elemento que está aquí pertenece tanto a A, tanto a B. ¿Listo? Entonces, es así como nosotros lo podemos simbolizar e interpretar esa subconjunto que tenemos entre ellos, dentro del conjunto A y el conjunto B. Nos dicen, ¿qué dice cuando se contienen? Está contenido en B. Me dice A está contenido en B. Si todo elemento de X, ¿cierto? Está en el conjunto A en este caso, tenemos el elemento X, en este caso sería este verde, ¿cierto? También está en B, el B, que sería el azul claro acá, es decir, que A contiene a B si todo X pertenece a A. Entonces, X pertenece a B. Si A contiene a B, el conjunto A contiene a B y B contiene a C,
B está dentro del conjunto C, que sería todo esto, ¿cierto? Entonces A contiene a C. ¿Por qué? Porque X pertenece, el único elemento que tiene, X pertenece al conjunto A, X pertenece al conjunto B y X pertenece al conjunto C. Por eso estamos hablando de una contenencia de conjuntos del conjunto A al conjunto B, cuando los elementos de ellos pertenecen a ellos mismos. Aquí hablamos sobre una igualdad entre conjuntos. El conjunto A es igual al conjunto B si ambos conjuntos tienen los mismos elementos, es decir, si todos los elementos de A pertenecen a B y si todos los elementos de B pertenecen al conjunto A. En este caso me dice a mí que A es igual a B si A contiene a B. Tenemos el conjunto A que está identificado 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y tenemos al conjunto B, que sería el azul claro. Nos dice que si ellos contienen es porque B es igual a A. Claro, B es igual a A porque B no tiene más elementos sino solamente los que están en A. B solamente tiene los elementos que están en A. Entonces, por eso nos indica a nosotros que hay una igualdad entre conjuntos, porque ambos conjuntos tienen los mismos elementos. ¿Listo? Elementos de A que pertenecen al conjunto B. Aquí nos dan otro ejemplo, me dice, si M es igual a 1, ¿cierto? A 1, 0 y 2, y N a 2, 1, 0, 1, claramente se observa que M contiene a N y que N contiene a M. ¿Por qué? Porque M, ¿sí? Como podemos observar, 1, están los elementos aquí. Tenemos 1, que estarían elemento 1 y 1, mire que están repetidos otra vez aquí en diferente orden, pero están los mismos elementos, 0, 0, 2 y 2. Los mismos elementos que están en M son los mismos elementos que están en N. Entonces, por lo tanto, se contiene esos elementos de M y por tanto M es igual a N, porque tienen los mismos elementos. Eso es una igualdad entre conjuntos. Conjuntos complementarios que son diferentes o disyuntos. Cuando nosotros tenemos o nos enfrentamos a esos conjuntos, es cuando nosotros miramos que no tienen ningún elemento en común. Esos son los que reciben el nombre de conjuntos disyuntos. Como podemos observar, tenemos el conjunto universal, tenemos su conjunto A, 7 y 9, tiene 2 elementos. El conjunto B tiene 3 elementos, que es el 1, el 5 y el 2. Y como podemos observar, ninguno de ellos, ¿cierto?, son iguales o pertenecen a ambos, son diferentes en cada uno de ellos. Por eso A es diferente, ¿cierto?, a B, y B tiene elementos diferentes a A. Por lo tanto, no hay elementos en común. Por eso son llamados, ¿cierto?, conjuntos disyuntos o diferentes. De esta manera podemos nosotros identificar a esos conjuntos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el cardinal de conjuntos. Parte importante porque con él vamos a nosotros a identificar nuestro ejercicio número 1, que es lo que es uno de los ítems que nos piden a desarrollar. ¿Qué es el cardinal de conjunto, chicos? Pues en sí es una generalización de los números naturales, ¿sí? ¿Por qué? Por contar el número de elementos que contiene un conjunto. Entonces, ellos son llamados cardinales, a ellos se le puede escribir cardinal, ¿sí?, A, o también son identificados NA, que nos identifica a nosotros para sacar el cardinal. En este caso tenemos el conjunto A, identificado con letra mayúscula. Tenemos los elementos M, N, P, Q, R y S. Como podemos observar, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos elementos tiene mi conjunto A? Tiene 6. El cardinal de él, como se identificaba, ¿cierto? Y como les decía, que son el número de elementos que tiene cada conjunto. En este caso, el número de elementos para el conjunto A, pues son
6. Ese es el cardinal y eso es lo que ustedes tienen que identificar en ese ejercicio número 1. Para el conjunto B, me dice a mí que tengo ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. Tiene mi conjunto B. Por ende, entonces, al tener 7 elementos, me dice que el cardinal es la cantidad de elementos que tiene él. Entonces, mi cardinal para el conjunto B, identifico a B, ¿cierto? NB es igual a 7. De igual manera, para el conjunto C, podemos observar, encontramos 4, ¿cierto? Entonces, va a ser el cardinal del conjunto C es igual a 4. Es así como nosotros identificamos a ellos. Hay que tener en cuenta también que cuando utilizamos nosotros los números naturales, como decía anteriormente, números enteros, racionales, reales y sus cardinales, pues el cardinal de ellos, de algunos, pues va a ser infinito, ¿no? Entonces hay que identificar pues cada característica que nos dan dependiendo del conjunto dado para nuestra actividad a desarrollar. En este caso, vamos a ver ahora lo que son. Mayra Rojas levantó la mano. Mayra, cuéntame. Dejamos las preguntas para el finalizar. ¿Listo, Mayra? Por Vale, favor. profe. Bueno, entonces, operaciones entre conjuntos. Algo muy importante también ustedes para que lo tengan en cuenta, vamos a utilizar mucho esas operaciones entre conjuntos, esas operaciones como igualmente como las operaciones básicas que nosotros encontramos, la suma, la resta, la multiplicación, la división, también nosotros la vamos a encontrar, ¿cierto? Definidas también aquí en esos números reales. También existen. ¿Y cuáles son? Lo que vamos a encontrar nosotros es la unión, la intersección, la diferencia, diferencia simétrica y vamos a encontrar muchas más. Pero en el momento nos estamos trabajando más con estas, ¿sí? Unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica. Entonces, la idea es que ustedes tengan un poco claro esta parte de operaciones entre conjuntos y que identifiquen en el momento de que nosotros nos den ese conjunto, cómo vamos a interpretarlo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que nosotros podemos también sombrearlos, colorearlos para poderlos identificar. ¿Qué pasa? Aquí les traigo un pequeño ejemplo de cómo podemos identificar nosotros esas 4 operaciones con las que más vamos a trabajar. En este caso, la más usual y la que nosotros más miramos por ahí, que es la unión entre esos conjuntos. Tengo un conjunto A, conjunto B, ¿sí? Y me dicen que en ese conjunto, ¿qué está representando? Me dice que son las personas que cuentan con un medio de transporte. A, el conjunto A es el conjunto de autos y el conjunto B es el conjunto de bicicleta, ¿sí? Me dicen a mí que yo tengo 3 personas que, ¿sí? Ellos se movilizan en eso, ¿cierto? Que cuenta con ese medio de transporte. En el caso del conjunto A, me dice que Luis y Paco, ¿cierto? Tienen auto, se movilizan en auto, que Paco y Hugo se movilizan en bicicleta. ¿Qué pasa? Cuando dicen a nosotros que es una unión entre esos conjuntos, pues me están indicando que la unión son todos los elementos que estén tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Entonces, por eso están coloreados todos los elementos de A, todos los elementos de B. Es decir, que las personas que cuentan con medio de transporte de auto o bicicleta o cuando tengan ese conector lógico, es otra clave muy importante que ustedes tienen que tener para saber qué operación entre conjuntos van a utilizar. Cuando dicen o, me están hablando a mí de una unión entre esos dos conjuntos. Entonces, es decir, que esas personas que cuentan con ese medio de transporte, ¿quién son? Es Hugo, es Paco y es Luis, porque son todos los elementos que tengo, ¿sí? Entonces, eso es la interpretación para la unión. Para la intersección, a mí me dicen que es la intersección solamente son los elementos, en este caso las personas que cuentan a la vez, ¿cierto? Que cuentan con auto y bicicleta a la vez, ¿sí? Con ese medio de transporte a la vez, decir, a la vez. Y mire que aquí tiene también algo importante que dice que y tienen ese conector lógico que lo trabajamos nosotros en esa primera unidad que me dice y. Entonces, al momento de yo identificar que la relación que me hace con y es que yo tengo que automáticamente trabajar con la intersección de esos conjuntos dados. Entonces, tengo el conjunto A que me dice Luis, ¿cierto? Y Paco y Hugo en el conjunto B, pero el que, ¿cierto? El que cuenta con ese medio de transporte, las personas que cuentan con auto y bicicleta, solamente es Paco.
¿sí? Porque es el único que comparte las dos, cuenta con los dos medios de transporte. Y cuando tengo y, ya sabemos que vamos a trabajar con una intercepción. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia. Esa diferencia, que más adelante vamos a mirarlo también con su parte simbólica. Entonces, tenemos, me dice a mí que son las personas que cuentan con bicicleta, pero no con auto. Es decir, que solamente son los elementos que yo tengo aquí, ¿cierto? Que cuentan con bicicleta, pero no cuentan con quién, con auto. Auto es Luis y Paco. Es decir, que ellos no los voy a identificar porque es la diferencia, ¿cierto? Me están hablando de la diferencia, las personas que cuentan con bicicleta, pero no con auto. Si fueran al contrario, me dicen dicho a mí que las personas que cuentan con auto y no con bicicleta, entonces en este caso solamente sería Luis. En este caso que me indican que son las personas que cuentan con bicicleta, pero no con auto, es decir, que solamente es Hugo. ¿Por qué no entra Paco? Porque Paco también cuenta con auto y me están indicando que solamente es bicicleta. Ahora hablamos sobre la diferencia simétrica. Esta diferencia simétrica nosotros nos dice que son las personas que cuentan con auto o bicicleta, pero no a las dos a la vez. Es decir, que solamente va a ser Luis que cuenta con auto y Hugo que cuenta con bicicleta, pero no Paco. ¿Y por qué Paco no? Porque cuenta con los dos. Es decir, que ustedes siempre que vayan a hacer una diferencia simétrica no pueden incluir lo que esté entre la intersección porque va a incluir a ambos. Es decir, que así como podemos nosotros identificar o interpretar un poco más esas operaciones entre conjuntos. Ahora lo vamos a ver mejor porque lo vamos a ver también con esa parte simbólica, complemento. Nosotros en ese complemento que también nos piden ahí, que no estaba en el anterior gráfico, nos dicen que si A es un subconjunto cualquiera del conjunto universal, aquí tenemos mi conjunto universal, ¿cierto? Representado en ese diagrama de Venn Euler que decíamos al principio, ¿cierto? Identificado con la U, conjunto universal. Y tenemos un subconjunto, que ¿quién es el subconjunto? El conjunto A, ¿cierto? Me dice a mí que su complemento es el conjunto de los elementos que le faltan a A para ser igual al universo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los conjuntos que le faltan al conjunto A para que lleguen, ¿cierto?, a su totalidad o que le faltan para llegar a ser igual al conjunto universo? Pues serían todo lo que está aquí en esta parte de azul, menos los que están dentro del conjunto A. ¿Cómo lo vamos a representar o cómo lo van a encontrar ustedes representado ese complemento de un elemento de un conjunto? En este caso, pues lo van a encontrar como A, complemento con una C arriba, o lo van a encontrar con A y una o una comita arriba, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes lo van a identificar allá simbólicamente y hay que tener en cuenta que cuando a mí me dicen que hablo de complemento, de A, de B, de C, del conjunto que me den, son todos los elementos que faltan por completar a ese elemento que me están indicando. Es decir, que yo voy a tomar todos los elementos que están por fuera, ¿cierto? Entre este conjunto universal, pero no los elementos que están dentro del subconjuntos que me están indicando. En este caso, yo no voy a tomar los elementos que estén dentro del conjunto A, sino solamente los que están, ¿cierto? Los que me hacen falta, ¿cierto? Para completar todo el conjunto universal. Eso me quiere decir a mí con ese complemento. Aquí tenemos a la unión. De nuevo, ¿cómo lo identificamos simbólicamente? Con una U. La unión A, unión B. ¿Sí? Y aquí nos indican otra vez a nosotros que está formada por los elementos que estén en A o B. Mira, aquí está el conector que les indica a ustedes. Cuando yo tengo que me dicen O, ya sé que automáticamente lo que tengo que hacer es una operación de unión entre esos dos conjuntos. En este caso, yo tengo mi conjunto universal, me dice que A unión B es igual a X, tal que X pertenece a o X pertenece a B. En este caso, A unión B, lo que le decía ya con los que utilizaban esos medios de transportes, ¿cierto? En este caso vamos a utilizarlos a todos, A unión B, es decir, que voy a unir los elementos tanto del conjunto A como los del conjunto B. Hay que tener algo claro, cuando tenemos elementos que se repiten, ¿cierto? Porque podemos tener elementos que se repiten, 1, 1, 2, 2, opaco, opaco. Entonces yo solamente voy a colocar una sola vez a ese elemento que no se repite.
Entonces, eso es lo que nos está indicando a nosotros esa unión del conjunto A y del conjunto B. Todos los elementos del conjunto A, todos los del conjunto B, ¿cierto? Teniendo en cuenta que siempre lo vamos a interpretar o ustedes vamos a encontrarlo con este conector lógico o cuando me dicen O, vamos a utilizar la operación de la unión. Ahora tenemos la intersección. Aquí ya lo tenemos gráficamente también. Ya en la intersección lo que lo vamos a encontrar es como una U, pero al contrario. Mire, aquí lo encontramos. Esa es la simbología de la intersección. A intersección B. Está conformado por todos los elementos que están en A y B a la vez. A la vez. Es decir, que son los elementos que decíamos anteriormente que se repetían, ¿cierto? En este caso, que están tanto en A como en B. Entonces me dicen que A intersección de B es igual a X elementos, ¿cierto? Tal que X pertenece al conjunto A y, mire el conector, y X pertenece al conjunto B. Entonces solamente son los elementos que están aquí en esta parte, ¿cierto? Que están resaltados aquí porque son los elementos que se comparten entre los dos subconjuntos de ese conjunto universal dados. Eso sería la intersección. Recordar que van a encontrarlos con este símbolo de la U al contrario. Ahora miramos la diferencia desde otro ángulo. Está conformado por los elementos que están en A, pero no están en B. Y se escribe el símbolo de él. Mira, acá está la rayita como si fuera que estuvieran restando, ¿sí? Que es la diferencia, el signo menos. Entonces, A diferencia, ¿sí? De B. A diferencia de B, que es igual a X, tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. Es decir, que yo voy a tomar todos los elementos que están en A, pero no los elementos que estén en B. Como pueden observar, no entra ni la intersección de ellos, porque al momento de tomarla, pues voy a tomar elementos de ese conjunto B. Entonces, la diferencia de A con B son todos los elementos de A menos, ¿cierto? Los que no pertenecen al conjunto B. En este caso, diferencia simétrica. Esta diferencia simétrica aquí la vamos a encontrar. Algunos lo encontraban, le dicen que el triangulito, ojo, diferencia simétrica. En esta parte de teoría de conjunto es llamada diferencia simétrica. A diferencia simétrica de B, que es igual a A unión B menos A intersección B. Es decir, que son todos los elementos que están en A, todos los elementos que están en B, pero que no están en ambos. Por eso su intersección queda sin resaltar, porque no incluiríamos a estos elementos, porque solamente son los elementos de A, los elementos de B, pero los que no comparten a la vez ellos los dos. Entonces, tener en cuenta el triangulito, en este caso, es la diferencia simétrica aquí en teoría de conjuntos. Y vamos a identificar qué es. Serían todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero mire que aquí nos dice algo muy importante, menos o la diferencia de A intersección B, que sería eso, los elementos que ellos comparten. Entonces, A o B, pero no están en ambos a la vez. Eso nos quiere decir a nosotros esa diferencia simétrica. Bueno, en esta guía de actividades y en esta rúbrica de evaluación para tarea 3 y en esa aplicación de teoría de conjuntos, a nosotros nos dan unos pasos muy importantes como siempre. Primero que todo, ir a nuestro foro que tenemos de tarea ya habilitado. Como les decía al comienzo, seleccionar el literal. Por favor, recomendaciones, estudiantes de la profe Nini Joana. Ya he encontrado muchos estudiantes que me están seleccionando letra. Lo mismo que el compañero, recordarles, tomen los 5 minutos, no se van a demorar más, de revisar la participación de sus compañeros. ¿Sí? Si ellos escogieron el literal A, obvio, no puedo yo escoger el literal A. Me toca irme por el literal B o el C o el D. El que no esté escogido,
recordar, es una pauta muy importante. Nos evitamos algunos problemitas. ¿Por qué? Por tiempo, porque de pronto ustedes ingresan y dicen selecciona literal A y ya se fueron, entran a los 8 días y ya han trabajado en esos ejercicios teniendo en cuenta que ya un compañero antes que ustedes lo habían seleccionado y también estaban trabajando. Obviamente, ¿quién se queda con el literal? El que primero lo escogió. La guía es muy clara. Entonces, para evitarnos eso y perder tiempo, entonces revisen la participación de sus compañeros antes de hacer esa elección, por favor. Como siempre, vamos a contar nosotros con esos 5 literales, A, B, C, D o E. ¿Sí? Son 5 estudiantes, 5 participantes, los cuales cada uno tiene la elección de su letra. Entonces, tener muy claro eso. Recuerden entrar a ese foro correspondiente a esa tarea 3. También recordarles que para esta actividad, ¿cierto? Tenemos aportes, por eso les decía que en esta tarea teníamos aperturas distintas a las otras, una dinámica distinta. ¿Por qué? Porque en esta actividad vamos a tener algo muy importante. Nos dice a nosotros que los aportes al foro para ser realimentados por su tutor solamente van a ir del 18 de octubre, al momento que se aperturó la tarea, hasta el 7 de noviembre. ¿Por qué? Porque esa actividad tiene algo muy importante que es una sustentación. Esa sustentación comienza el 8 de noviembre, ¿sí? El 8 de noviembre y se cierra el 28 de noviembre la actividad. Entonces hay que estar muy pendientes de eso, revisar ese foro, esa apertura del foro, que ahí está todo, la agenda del profesor, el video tutorial de cómo ustedes pueden agendar, todo lo que ustedes van a necesitar en esos insumos para realizar esa actividad. Bueno, para ese ejercicio número 1 y determinación de clases de conjuntos, para él ustedes van a encontrar en el entorno de aprendizaje y en esa unidad las referencias bibliográficas, tener en cuenta, le hago mucho énfasis porque me llaman y me dicen, profe, es que ese libro tiene tantas páginas, ¿cómo voy a hacer para encontrar eso? Ojo, ahí mismo le dicen a ustedes la referencia bibliográfica, el nombre del libro, todo, y le dicen la página. Tienen que leer para realizar, para ayuda de realizar ese ejercicio número 1, desde la página 2 hasta la 13. Página 2 hasta la 3. Esas son las únicas páginas que ustedes van a encontrar algo sobre ese desarrollo para el ejercicio número 1. Entonces, a la vez de realizar ya su lectura, pues ahí ya se puede realizar el ejercicio. Entonces, tener en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo que cómo ustedes van a resolver ese ejercicio número 1. Es igual, tienen los mismos ítems a desarrollar. Nos dice primero que hay que determinar por extensión el conjunto seleccionado, dependiendo el literal que ustedes escogieron. Hallar el cardinal del conjunto y luego identificar qué clase de conjunto es, si es finito, infinito o unitario. Ejemplo, me dan a mí aquí un ejemplo, me dicen A, el conjunto A, X tal que X, ¿cierto? Pertenece a N, recuerde, a los números naturales, que X es un número primo, ¿cierto? Y 2 me dice, ¿cierto? Que debe ser mayor e igual a X, menor a 15, ¿sí? Entonces debe ser menor a 15 y tiene que ser, ¿cierto? Mayores e igual, es decir, que este 2 también va a ingresar. Que los números primos, no sabemos qué son números primos, pues entonces vamos a identificar qué es un número primo. El número primo, ¿cierto? Es un número en el números naturales que es mayor que 1 y que tiene únicamente 2 divisores positivos distintos, el mismo y el 1. Entonces, aquí yo le traje a ustedes, ¿sí? Una tabla de números naturales. Y entonces los números primos son los que están en rojo. Entonces está el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 3, el 17, pero a mí me están indicando aquí que solamente debo determinar, ¿cierto? Por extensión, es decir, que tengo que decir, indicar elemento por elemento del conjunto, ¿cierto? Que me están indicando. Entonces me dicen el conjunto A, que los elementos, tal elementos pertenezcan a los números naturales, donde X, es decir, los elementos, es un número primo. Me dicen que tiene que ser, ¿cierto? Mayores e iguales, recuerden, mayores e iguales a 2. Entonces tengo que partir, porque me dice que es igual, tengo que partir de 2. Entonces serían 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya pasaría a 17, pero me dicen que tiene que ser menor que 15. Entonces ya me paso, entonces va a quedar hasta 13.
13 porque ya 17 me pasaría. Y me están dando aquí las condiciones, que era lo que yo le decía anteriormente cuando le decía que si mirábamos que teníamos números que eran infinitos, no podíamos identificar cada uno por extensión porque no nos daban a nosotros una condición. En este caso me están dando una condición que son estas, es decir, que van a ser menores que 15, es decir, que quedaría hasta el número 13. Luego me dice a mí que debo de hallar el cardinal de ese conjunto. Recuerden lo que dijo la profesora, el cardinal son ¿qué? Son el número de elementos que tiene ese conjunto. Entonces, ¿yo qué voy a contar? No es que van a comenzar a sumar a uno cada uno de esos elementos, no, van a contar cuántos elementos se ha representado ese conjunto A. Entonces, se ha representado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6 elementos. Entonces, N del conjunto A, es decir, que el cardinal, ¿cierto? Que representaría esa N, del conjunto A es igual a 6. Eso sería el cardinal del conjunto. Y luego me dice que identificar qué clase de conjunto es. Si es finito, infinito, unitario. Unitario no es porque tiene 6 elementos, ¿cierto? Y unitario nos dice que es 1. Infinito no es porque tiene una condición y llega, ¿cierto? Y termina ese conjunto. Entonces es un conjunto, el conjunto A es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque tiene, ¿cierto? Y llega a una cantidad de elementos de ese conjunto determinado. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en ese primer ejercicio que tenemos nosotros en este unidad 3, chicos. Esos serían los ítems desarrollados y es lo mismo. Ustedes no se van a demorar mucho, está muy fácil. Yo sé que solamente la idea es que ustedes tengan la comprensión en esta parte, ¿cierto? Para poderlos desarrollar porque es muy fácil. Ahí daríamos ya por terminar ese ejercicio número 1. Entonces nos vamos nosotros para ese ejercicio número 2, ¿cierto? Igualmente nos dicen que para desarrollar ese ejercicio, encontramos nuestras referencias bibliográficas, también nos indica a nosotros de qué página hay que leer. Aquí nos dicen que es de la página 20 a la 23, solamente 3 páginas hay que leer para indicar y nosotros tener un contexto más claro sobre el desarrollo de ese ejercicio número 2. Partiendo de eso, entonces comenzamos. Nos dicen a nosotros que a partir del argumento que hayamos seleccionado dependiendo el literal escogido, entonces tenemos que dar respuesta a los ítems, ¿cierto? Primero que todo, hay que definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn, porque nos dan un diagrama de Venn. Nos dan un ejemplo, el conjunto universal, estudiantes de la escuela SBTI. Su conjunto A, estudiantes matriculados en cálculo integral. Conjunto B, estudiantes matriculados en lógica matemática. Estudiante C, conjunto C, estudiantes matriculados en álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Sí? Al definir nosotros los conjuntos, recuerden que siempre debe ser de autoría de nosotros, de cada uno de ustedes. No podemos encontrar que lo podemos bajar de internet o que el compañero nos prestó el ejercicio. Entonces, por favor, tener muy en cuenta eso porque recuerde que nosotros tenemos una rúbrica de evaluación que hacemos efectiva. Listo, luego nos dicen a nosotros que el segundo ítem es sombrar el diagrama de Venn-Euler en cada uno de los lados, ¿cierto? Si hay una igualdad en esas operaciones entre conjuntos planteados. Entonces vamos a mirar nosotros y decir si se cumple o no se cumple esa igualdad. Entonces vamos a hacerlo y vamos a pasar a eso. Ya tenemos definidos los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn, ¿cierto? Conjunto universal, que sería nuestro conjunto universal, estudiantes de la escuela SBTI. Su conjunto A, estudiantes matriculados en cálculo integral. Estudiantes B, ¿cierto? Conjunto B, estudiantes de lógica matemática. Y C, que serían álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entonces, aquí tenemos, ¿y qué es lo que pasa? Nos dan esos dos diagramas de Venn-Euler. ¿Para qué? Para ver si se cumple la igualdad. Ya sería en una parte, ¿cierto? Que sea la parte sombreada. Entonces, aquí, teniéndolo ya ellos aquí identificados, pasamos a sombrearlos a ver si es verdad, si hay una igualdad. En este caso, me dicen a mí, nos dan a nosotros, yo lo tengo ya por aparte, ¿cierto? Que A, intersección
de B unión C. Recuerden, como siempre y en toda operación, siempre lo primero que hacemos es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, primero que todo, vamos a hacer B unión C, teniendo en cuenta que tenemos el conjunto B, que sería el conjunto que está delimitado por el color azul, y el conjunto C, que sería el que está delineado con el color verde, ¿sí? De igual manera para cada uno de ellos. Aquí ya lo tenemos. A unión C, unir todos los elementos del conjunto C con el conjunto B. Aquí ya lo tenemos nosotros sombreado, ¿cierto? Lo tenemos aquí con color verde, que eso nos identifica a nosotros que es la unión. Haciendo primero lo que está dentro del paréntesis, pero luego me dicen a mí que debo hacer la intersección, ¿cierto? Del conjunto A. Y A sería todo lo que está delineado del con rojo, ¿cierto? ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda como tal? Entonces, si yo quito, ¿cierto? Lo que está en A y solamente es la intersección, ¿cierto? Que me queda de B unión C, ¿cierto? De B unión C, ¿cierto? Que sería esto, B unión C con A, pues entonces solamente me va a quedar esta parte que yo tengo aquí porque me están indicando que solamente va a ser la intersección, ¿sí? Entonces esta parte es lo que me va a quedar a mí solamente sombreada, porque solamente me están pidiendo a mí la intersección que tenemos con ¿quién? Con el conjunto A. De igual manera, para A, intersección B, unión A, intersección C. Podemos observar, en ambas están con paréntesis, entonces vamos a comenzar con el orden. A, intersección B. Tengo a A, intersección B. Conjunto A, conjunto B. La intersección de ellos los dos, A con B. Luego me dicen a mí que A, intersección C. A, intersección C. Conjunto A, todo lo que está delineado con rojo, conjunto C, todo lo que está delineado con verde, y la intersección solamente es lo que comparten ellos. Pero me dicen luego que yo debo de unir, miren lo que me dice aquí, unir, ¿cierto? Que es lo que me está diciendo el ejercicio como tal, que debo unir esas dos intersecciones, y entonces al momento de unirlas, entonces me quedaría unión de A y B, unión de A y C. Entonces podemos observar que sí hay una igualdad entre esos gráficos dados de nuestro ejercicio número 2. Como el ítem que nos dice que determine y argumente si cumple o no la igualdad entre las operaciones, ¿cierto? Mirando, revisando esa parte sombreada de esos diagramas, pues podemos observar que sí, los diagramas, ¿cierto? Nosotros verificamos, identificamos que sí se cumple la igualdad. Eso es lo que hay que hacer para ese ejercicio número 2. Solamente es eso, en nuestro ejercicio número 2. Identificar las regiones que nos está indicando en las operaciones para mirar si hay una igualdad. Eso es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio número 2. Tener en cuenta al momento de llamar ustedes o nombrar esos conjuntos que sea de su autoría. Producto de entrega. Bueno, todavía nos quedaría faltando ampliar un poco más sobre ejercicio 3 y ejercicio 4. Hoy solamente el encuentro es para ejercicio 2, 1 y 2, pero hay que tener en cuenta y ir revisando lo que ustedes tienen que ver. ¿Por qué? En nuestro primer CIPAS que queremos dejarle claro a ustedes que en esa tarea, ¿cierto? Que ustedes tienen que entregar en cada participación en ese foro, de igual manera tienen que enviarlo en un archivo, ¿cierto? En Word, colocar su nombre, ¿cierto? Nombrar el número del grupo y siempre enviarlo, pues, como evidencia, o no tanto como evidencia, sino como aporte al foro para ser realimentado, para que ustedes se vayan dando de cuenta cómo va a ir su desarrollo de su tarea. Para esta tarea, ¿cierto? Tenemos un encuentro que es el encuentro sincrónico, es la sustentación. También tenemos una opción 2, que es la realización de un video explicativo. Ese de
Pero ojo, estudiante, ese video explicativo solamente lo debe de hacer para el ejercicio número 4. Si usted asiste a la opción 1, que es el encuentro sincrónico, la sustentación, la entrevista con el tutor, nosotros como tutores le decimos, ejemplo, María, expliquen el desarrollo del ejercicio número 2 o el ejercicio número 3. Cualquiera de los 4 ejercicios nosotros le decimos que nos indique cómo fue la solución de él, cómo hizo usted la solución de él. Pero si ustedes toman la decisión de hacer la opción 2, que es realizar el video, ¿sí? En ese video sí debe ir solamente la solución del ejercicio número 4, ¿sí? El número 4. Ahí sí no vale ni el 2, ni el 3, ni el 1. Va a ser el número 4. Y lógicamente va a tener una ponderación más baja. Entonces, el peso evaluativo de toda la tarea son 150 puntos. Y esa ponderación de la sustentación, ¿sí? Tiene 80 puntos. Pero el video solamente tiene 40 puntos. Es decir, 80 puntos si sustenta y el resto, ¿cierto? Va a ser desarrollo de actividad y todo lo demás que nos dice en rúbrica de evaluación. Y en el video, pues solamente se va a llevar 40 puntos teniendo en cuenta todo lo que nos indica cómo se debe presentar ese video. Entonces, encuentro sincrónico, el tutor selecciona uno de los 4 ejercicios para que el estudiante presente la sustentación. ¿Y por dónde va a ser? Vía Skype. Así el que no tenga en ese momento ustedes habilitado Skype, por favor hacerlo antes de la sustentación, porque obviamente hasta para el registro de ustedes solicitar la agenda, tienen que colocar su Skype para nosotros poderlos localizar a ustedes. Recuerde, opción 1, puede compartir la pantalla de su computadora o del celular para hacer la sustentación por Skype. También se pueden apoyar de un tablero, cartelera o algo para hacer la sustentación. Recuerden que es dependiendo del ejercicio que su tutor les diga. Y en el video explicativo, sí deben de elaborar ese video con el ejercicio 4, que era lo que le decían ustedes, teniendo en cuenta que deben de tomar 8 minutos en esa sustentación, donde se debe evidenciar su rostro, la pantalla de su computadora o el celular, ¿sí? Luego deben de cargar ese video a YouTube, ¿sí? O también puede hacerlo, ahí nos dicen a nosotros que en Google Drive. Entonces, y generar ese enlace y compartirlo ustedes en el trabajo final. Recuerden que ese trabajo final está aperturado hasta este 28 de noviembre. Para las presentaciones es muy bueno para aquellas personas que ya, porque ya tengo muchos estudiantes que han enviado casi todos sus aportes, que tengan muy en cuenta y que ya han realizado la agenda también, tener en cuenta que pueden de tener a la mano el archivo con la solución de los ejercicios, porque hay que recordar que es cualquier ejercicio que van a explicar. De igual manera, verificar, ¿cierto? Con el docente anteriormente, enviar un mensajito, hola profe, tengo cita tal día, a tal hora, y ahí se va confirmando. Tener en cuenta que tengan buen sonido, que se pueda ver su cámara. ¿Por qué? Porque a veces ocurren esas falencias. Y recuerden que tenemos una agenda por cumplir. Son 10 minutos que tenemos que estar con cada estudiante y se va corriendo la agenda. Y entonces hay muchos que tienen también otras ocupaciones, están trabajando, sacan ese espacio. Entonces la idea es poder tener efectivo nosotros ese tiempo y mirar con anterioridad que no se nos va a presentar ningún inconveniente. Tener a la mano el documento de identificación. Hay que tener muy a la mano eso también porque se le pide ahí para que se identifique el estudiante. ¿Sí? Igualmente, vuelve y se insiste, estar puntual en la hora del encuentro. Y igualmente, pues ya se pedirá lo que es la explicación 3. Entonces, recordarles, estudiantes, el foro está habilitado todo el tiempo hasta el 28, pero hay algo muy importante, que hasta el 7 de noviembre, ¿sí? Hasta el 7 de noviembre solamente se harán realimentaciones a sus trabajos enviados, a sus aportes.
Luego del 7 de noviembre va a ser imposible colaborarles a ustedes en esa realimentación. ¿Por qué? Porque ya se apertura la agenda, ya vamos a estar en sustentaciones. El tiempo completo vamos a estar nosotros es con sustentaciones. Entonces, tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque recuerden que los aportes siempre enviarlos ustedes al foro. Así sean después del 7, que no alcanzaron a enviarlos, pero enviarlos antes de que ustedes tengan programada la sustentación. ¿Por qué? Yo soy una que me gusta evidenciar, si ustedes enviaron, ya sé qué ejercicios resolvieron, cómo lo resolvieron, y ya sé más o menos cómo voy a hacer para ustedes hacer esa antesala para esa sustentación. Y recuerde que hay una rúbrica de evaluación que también hay que hacer efectiva que me dice si ustedes participaron o no en el foro. ¿Listo? Entonces, reservar la agenda en la agenda de su tutor con la fecha que ustedes crean. Ahí tenemos fechas de horarios en la mañana, horarios en la tarde, también hay algunos horarios en la parte nocturna. Entonces, evidenciar que ustedes puedan contar con ese tiempo. Recuerde que esa entrevista no es un tiempo mayor a 10 minutos. ¿Listo? Bueno, recuerde que el trabajo final, como siempre, se debe entregar, ¿cierto? Hasta el 28 de noviembre está aperturado. Entonces, para que ustedes vayan teniendo en cuenta eso, porque ustedes miran la agenda y dicen, uy, no hay mucho tiempo, pero no crean, el tiempo pasa rápido y la idea es que ustedes, si tienen alguna novedad, alguna inquietud, hacérnoslo saber para nosotros irles colaborando e ir indicando en ese foro. Ustedes pueden enviarlo, un ejercicio que hagan, envíenlo de una vez, ya se van dando de cuenta si está bien o si no tienen que volverlo otra vez a revisar y a mirar o qué fue lo que me dijo el tutor que está mal para irlo corrigiendo. Recuerden, ¿listo? Entonces, eso sería. Aquí tenemos, pueden tomar un pantallazo igualmente en cada uno de los foros de ustedes, en esa apertura, nosotros agendamos o anexamos nuestra agenda. Programa la cita ¿a dónde? En esa agenda de cada uno de sus tutores. En el caso mío, pues para mis estudiantes los van a encontrar así. Esta es la agenda, ¿sí? Que ustedes van a encontrar. Y los estudiantes de la profesora Jamie Lorena, así lo van a encontrar. Donde en la apertura del foro, de igual manera, se han enviado algunos en el grupo Skype, algunos han enviado toda esa información por correos internos. Revisar, tener muy claro que el inicio de las sustentaciones comienza el 8 de noviembre. Es así que ustedes van enviando sus aportes y no esperar para lo último, porque ya después no van a encontrar agenda. Recuerde que eso es una programación que se hace. Entonces vayan revisando para que ustedes se den de cuenta. El sábado, ¿qué día tiene el tutor? El viernes, ¿qué día? ¿Qué horas? ¿Cómo puedo hacer para que ustedes también se vayan agendando y se vayan programando para ese encuentro? Fin de sustentaciones, 28 de noviembre. Por eso les digo, no dejar todo para lo último. ¿Sí? Vayan mirando material, vayan seleccionando letra, vayan realizando. Mire que ejercicio número 1, ejercicio número 2 están súper fáciles. De igual manera está el 3 y el 3 y el 4. Entonces, creería que nosotros, asimismo, antes de que ustedes se nos cumpla la fecha del 7 de noviembre, porque ya no pueden nosotros, ya no nos queda un poco más difícil ingresar a esos foros y por eso se dice realimentación hasta esa fecha. Por favor, entonces estar atento a esas fechas importantes para que podamos dar cumplimiento como tal a toda nuestra actividad. Eso sería todo para nuestra tarea de ejercicio 3 en ejercicio número 1, ejercicio número 2. Para tarea 3, ejercicio número 1, ejercicio número 2. Próximo encuentro estaríamos trabajando ejercicio número 3 y ejercicio número 4. Dudas, preguntas e inquietudes. Ahora sí los escucho. Bueno, entonces, bueno, profe Nini, abrimos el espacio para las inquietudes. De cada uno de las siguientes igualdades y obviamente